Buenas, venga, pues en este vídeo vamos a hablar de lo que os comentaba, ¿vale? De las posiciones relativas. Bien, las posiciones relativas vamos a establecerlas entre rectas y planos, de tal manera que vamos a estudiar posiciones relativas entre una recta y otra recta, ¿de acuerdo? Posiciones relativas entre un plano y otro plano, ¿vale? Veremos también posiciones relativas entre tres planos, porque esto salió en el selectivo justo de julio del 2021 y sí que, bueno, quiero que lo comentemos. Y por último, posiciones relativas, pues combinado, ¿vale? Entre una recta y un plano, ¿vale? Estas son las tres, digamos, opciones que vamos a ver. Así que, nada, vamos a empezar por posiciones relativas entre dos rectas, ¿vale? Vamos a ver qué posiciones relativas tenemos aquí, que ya las sabéis, porque hemos hablado muchas veces que en dos dimensiones, es decir, en el plano, las rectas podían ser o bien paralelas o bien eh, coincidentes, ¿vale? O bien cortarse en un punto. Estas eran las tres posiciones relativas. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos en el espacio tenemos una posición relativa más. Es decir, las rectas pueden ser o bien paralelas, o bien coincidentes, o bien cortarse en un punto, o bien también pueden cruzarse. ¿Vale? Entonces, tenemos una recta, otra y otra, y vamos a dibujar una segunda recta de otro color. Si las rectas son paralelas, pues, obviamente ahí lo tenemos. Si las rectas son coincidentes, pues hablamos de la misma recta. Si se cortan en un punto, ahí está el punto de intersección. O puede que se crucen, donde si tenemos un poco de visión espacial, no aparece un punto de intersección, es decir, ahí es como que la recta roja pasaría por debajo de la recta negra, ¿vale? En este caso. Sería algo así. ¿De acuerdo? Vale. Pues vamos a estudiar cómo determinar cada una de las posiciones relativas. Vamos a suponer que una de las rectas la vamos a llamar R, ¿vale? Como sabéis, de cualquier recta lo que podemos obtener, ¿vale? Podemos obtener de cualquier recta un punto, en este caso el punto de R lo vamos a llamar R mayúscula, y un vector director, lo vamos a llamar D sub R. Es decir, si a mí me dan una recta R en la forma que sea, paramétrica, continua, implícita, yo puedo sacar un punto y un vector director. Obviamente, si me lo dan en continua, va a ser más fácil. Si me la dan en paramétrica, va a ser más fácil. Si me la dan en implícita, pues tendré que resolver el sistema para pasarlo a paramétrica y obtener así igualmente, lo dicho, un punto y un vector director. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Estamos en esto? Vale. Por su parte, de la recta S, que vamos a suponer que sea la roja o que sea otra, la segunda recta, digamos que entra en juego, también podemos obtener un punto, que en este caso lo vamos a llamar S mayúscula, y un vector director de sub S. ¿Vale? Bien, pues aquí ya podemos hacer una primera distinción. ¿Vale? La primera distinción es la siguiente. Si el vector director de la recta R es paralelo al vector director de la recta S, estamos en una situación en la que son las rectas o paralelas o coincidentes. ¿Vale? Es bastante evidente, ¿no? Es decir, si yo tengo aquí un vector director de una recta y un vector director de otra, cuando son paralelas o cuando son coincidentes, esos dos vectores directores son paralelos. ¿Vale? La otra situación, pues es la contraria. Es decir, que el vector director de R
no sea paralelo al vector director de S, perdón. ¿Vale? En este caso, si os fijáis, yo tengo aquí un vector director y aquí tengo otro vector director. No son paralelos. O aquí tengo un vector director y aquí tengo otro vector director. No son paralelos. En ese caso, las rectas son o bien se cortan o bien se cruzan. ¿Vale? ¿Cómo determinar cuando dos vectores son paralelos? Eso ya lo vimos en el vídeo anterior. ¿Vale? Todas sus componentes han de ser proporcionales, ¿eh? Acordaos. Vale. Una vez que sabemos esto, ¿cómo distinguimos aquí? ¿Cómo distinguimos cuando son paralelas y cuando son coincidentes? Vale. Pues obviamente serán paralelas cuando el punto de una de las rectas, por ejemplo, R, no pertenece a la otra recta, a la recta S. ¿Vale? Mirad que el punto lo pongo en mayúscula y el nombre de la recta en minúscula. ¿Vale? Esto es equivalente a que el punto de S tampoco tiene que pertenecer, en este caso, a R. ¿Vale? ¿Está claro? Condición de paralelismo una vez hemos verificado la primera de las condiciones, que es que sus vectores directores sean paralelos. ¿Cuándo, por el contrario, son coincidentes? Cuando esto sí se da. Es decir, o bien cuando R pertenece a la recta S, o bien equivalente sería que el punto de S perteneciera a la recta R. ¿Vale? Luego haremos un ejemplo y veréis que esto es más sencillo de lo que parece. ¿Vale? Bien. ¿Cuándo o cómo distinguir cuándo se cortan y cuándo se cruzan? Pues vamos a ver. Se cortan cuando se da esta circunstancia, que D sub R, D sub S, es decir, el vector director de R, el vector director de S y un vector que une los puntos, o un punto de R con un punto de S, por ejemplo, el vector RS, ¿de acuerdo? Cuando esos tres vectores, voy a borrar esto, voy a ponerlo aquí, la equivalencia aquí era que que el punto S perteneciera a R. Vale. Decía, cuando estos tres vectores son coplanarios. Efectivamente, si se cortan las dos rectas en un punto, aquí esas dos rectas están en un mismo plano, ¿vale? En un mismo plano. Entonces se tiene que dar que la condición, ¿vale? Estas rectas estarían en un mismo plano. Se tiene que dar la condición que estos tres vectores sean coplanarios, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si se cruzan? Si se cruzan, pues pasa lo contrario, que estos tres vectores no son coplanarios, ¿vale? ¿Cómo verificábamos que tres vectores eran o no eran coplanarios? Acordaos, haciendo su producto mixto, es decir, en este caso, el producto mixto de este vector y este vector, para que no sean coplanarios, tiene que ser distinto de 0. Para que sean coplanarios, que es el caso anterior, ¿vale? Tiene que ser igual a 0. ¿Bien? Lo tenemos todo controlado. Posiciones relativas de dos rectas, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo para aclararnos y centrar estas ideas, que es el examen de julio de 2021, el problema 2. ¿Vale? Vamos a
ver qué decía en ese problema. En ese problema me dan una recta R, que era la siguiente. X más Y menos 1 igual a 0. 2x menos z menos 1 igual a 0. Y una recta S. Una recta S, x menos 1 partido 1 y entre menos 1, z entre 2. Vale, si os dais cuenta, rápidamente, la recta S me la dan en continua, con lo cual de aquí yo tengo que ser capaz de sacar que el vector director de S es el 1 menos 1, 2. Por otro lado, aquí que no hay nada y aquí que no hay nada, también tengo que sacar que el punto de S es el 1, 0, 0. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con R? Con R no puedo sacar D sub R y R a la primera. Tendré que resolver este sistema. ¿Vale? Al resolver este sistema, yo le voy a llamar a la X lambda. De tal manera que de la primera ecuación yo despejo la Y y es 1 menos X, es decir, 1 menos lambda. Y de la segunda ecuación yo despejo la Z y Z es igual a 2x menos 1, en este caso 2 lambda menos 1. Esta es la ecuación paramétrica y por tanto yo ya puedo escribir, cuidado, los coeficientes del lambda, que no os confunda porque en la Z lo he escrito delante, pero los coeficientes de lambda serían mi vector director, en este caso 1 menos 1, 2, y los coeficientes o los términos independientes, en este caso aquí no hay nada, aquí hay un 1 y aquí hay un menos 1, sería mi punto de R, es decir, el 0, 1, menos 1. Con lo cual ya tengo lo que me interesa, es decir, a mí me interesa para analizar la posición relativa de estas dos rectas, me interesa un punto y un vector director de R, un punto y un vector director de S. Con lo cual establezco mi primer análisis. D sub R es paralelo a D sub S. Obviamente sí. Sí. ¿Por qué? Porque es el mismo vector. Si no fuera el mismo vector, yo tendría que comprobar pues, que 1 es a 1, como menos 1 es a menos 1, como 2 es a 2. Esto es un poco absurdo hacerlo si es el mismo vector, ¿vale? Pero comprobamos que efectivamente son paralelas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que verificar si un punto de S, en este caso el punto S, pertenece a la recta R. ¿Cómo verifico eso? Sustituyendo este punto S, ¿vale?, en las dos ecuaciones de R en este caso. Y tienen que verificarse las dos. Es decir, x más y menos 1 igual a 0, en este caso sería 1 más 0, como no hay z no pongo nada, menos 1 igual a 0, aquí se verifica. 2 por x, es decir, 2 por 1 menos z, pues menos 0, menos 1 igual a 0. Y aquí no se verifica. Con lo cual quiere decir que esto no se cumple. Es decir, que S no pertenece a R. Como esto no se cumple, ya podemos determinar que las rectas son paralelas. ¿Vale? Son paralelas. ¿Por qué son paralelas? En primer lugar, porque sus vectores directores son paralelos, pero ahí también podrían ser coincidentes. Pero como yo he verificado esto de aquí, ya llego a la conclusión que son paralelas. ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos claro? Este era un ejercicio de 4 puntos del selectivo de julio de 2021, el problema 2, ¿vale? Como veis, si tenemos las ideas claras, muy sencillito. Vale, venga, pues vamos a seguir estudiando posiciones relativas. Habíamos dicho
que también íbamos a estudiar posiciones relativas de dos planos, ¿vale? Dos planos. Vamos a ello. Yo tengo dos planos. Vamos a llamar un plano pi, ¿vale? Lo voy a llamar ax más bi más cz más d igual a 0. Y un plano sigma. Plano sigma, que en este caso será el a'x más b' y más c'z más d' igual a 0. Claro, yo de este plano, puedo sacar un punto y un vector normal al plano pi. El vector normal al plano pi es el a, b, c. Y el punto ahora os digo cómo sacarlo. Y de este yo puedo sacar también un punto sigma, voy a llamar un punto de sigma a S, por ejemplo, y un vector normal al plano sigma. Es decir, en este caso es A', B', C'. ¿Vale? Bien. Una vez tenemos esa información, ¿vale? Os he dicho cómo sacar un punto de un plano. Muy, muy, muy fácil. ¿Vale? Si yo tengo, imaginaos, un plano 3x menos 2y más z menos 1 igual a 0. Para sacar un punto de este plano, yo me tengo que inventar una coordenada x, que como siempre que me invento las cosas, las pongo fáciles. Una coordenada y, la pongo fácil también. Y una coordenada z no me la puedo inventar, sino que la tengo que despejar. Es decir, si la coordenada x que me he inventado es 0, si la coordenada y que me he inventado es 0, pues la z no me la puedo inventar. Tiene que ir condicionada a estas dos que me acabo de inventar, ¿vale? Entonces, obviamente esto es 0, z en este caso será igual a 1, ¿no? Pues en este caso un punto de este plano sería el 0, 0, 1. Así de sencillo, ¿vale? Venga, pues yo soy capaz de extraer de un plano siempre un punto y un vector normal. Vamos a hacer el análisis de estos planos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que si el vector normal del plano pi es paralelo al vector normal del plano sigma, estos planos van a ser paralelos o coincidentes. Coincidentes. ¿Vale? Estamos en esta situación. Yo tengo un plano pi y yo tengo también por aquí abajo un plano sigma, de tal manera que yo tengo aquí su vector normal y su vector normal. Obviamente este vector normal y este vector normal son paralelos, en el caso de que los planos sean paralelos. Pero también ocurre lo mismo en el caso de que los planos sean coincidentes, porque si yo tengo aquí un plano y coincide, en este caso, con otro plano, pues tanto el vector normal de uno de ellos como el vector normal de otro también van a ser paralelos. Tanto en el caso de que los planos sean paralelos como coincidentes, sus vectores normales son paralelos, ¿eh? Esa sería la condición, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Luego tenemos la otra situación, que el vector normal del plano pi y el vector normal del plano sigma no son paralelos. En ese caso, los planos se cortan en una recta. Dos planos solo pueden cortarse en una recta. Sería una situación pues, como una especie de libro abierto, ¿eh? Un plano y otro plano. Esta es la recta donde se cortan, ¿vale? Y este sería un plano pi, este sería el plano sigma, y como veis los vectores normales de estos dos planos no serían paralelos. Con lo cual, para determinar
que los planos se cortan, únicamente tengo que comprobar esto. Para determinar que los planos son paralelos o coincidentes, en primer lugar tengo que comprobar esto y luego tengo que distinguir, como hacía antes, ¿vale? Son paralelos si un punto de un plano verifica o pertenece al otro, ¿vale? Perdón, no verifica o no pertenece al otro, o lo que es equivalente, que del plano sigma, un punto del plano sigma no pertenece al plano pi, es equivalente una cosa que otra. Y cuando son coincidentes, esta situación sí que se verifica. Un punto de un plano pertenece al otro, o lo que es equivalente, un punto de un plano pertenece al otro, ¿vale? Sería la manera de distinguir estas tres posiciones relativas, que no lo he dicho al principio, pero dos planos puede ser que sean paralelos, coincidentes o que se corten en una recta, ¿vale? Tenemos otra situación para hacer esto, y es la siguiente. Una forma alternativa que yo creo que incluso es más fácil, ¿vale? Yo os he dicho, si me dan los planos de forma implícita, también tengo esta forma de hacerlo. Si en realidad es equivalente, ¿vale? ¿Qué estoy comprobando aquí? Si esto ocurre, estoy comprobando en realidad que los vectores normales son paralelos. Luego estamos en la primera situación. Y si esto no ocurre, es decir, alguna de estas falla, pongo aquí las tres que fallan, pero con que falle una igualdad de estas ya no serían paralelos, en este caso sería que se cortan, ¿vale? Y en esta primera situación, ¿qué ocurre? Que si además esto es igual a la proporción con D, en este caso hablamos del mismo plano y son coincidentes, ¿vale? Y si se verifican estas tres, pero es diferente a la proporción con la D, en este caso serían paralelos, ¿vale? Yo creo que esta alternativa es una forma muy fácil de comprobar posiciones relativas entre dos planos. ¿De acuerdo? Venga, vamos a hacer, nada, un pequeño ejemplo y corto este vídeo, hacemos un pequeño descanso. Tengo un plano pi, imaginaos, x más 2y menos z menos 3 igual a 0, plano sigma, 3y más 2z menos 1 igual a 0. ¿Qué posición relativa tienen estos planos? Pues fijaos, 1 es a 3, voy a ver las as, las b's, 2, cuidado, 0, porque en el segundo, no, aquí me he equivocado, 1 es a 0, porque en el plano sigma no hay x, 2 es a 3 en este caso, y menos 1 es a 2. Claro, comprobando esto, ya veo que esto no cuadra por ningún sitio. Con lo cual, ya puedo establecer que estos planos se cortan en R. ¿Y cuál es la ecuación de R? ¿Vale? En algunos exámenes de selectivo le preguntan, ¿cuál es esa recta R? No hay que hacer ningún cálculo. Directamente, no la voy a volver a escribir. Esta recta R es esta. Esta es la recta R. ¿En qué forma viene dada? En su forma implícita. Sabéis que la ecuación implícita de una recta es un sistema formado por dos ecuaciones, que son dos planos. Pues la ecuación implícita de la recta R, en este caso, la tenemos aquí, ¿vale? Si esos dos planos se cortan, ¿vale? En el caso de que esos dos planos sean paralelos o sean coincidentes, obviamente no se cortarán en una recta R, pues habrá que determinarlo, ¿vale?
Bueno, pues hacemos aquí un pequeño descanso. Ahora voy a subir otro vídeo donde analizaremos lo que nos falta, que sería las posiciones relativas de tres planos, ¿vale? Tres planos, vamos a comentarlo. Y por último, a ver qué pasa con las posiciones relativas entre una recta y un plano, ¿vale? Venga, ahora seguimos.